estadísticas de mortalidad y morbilidad son bastante elevadas todos los días. Las quejas por dicho trastorno, los trastornos sobre todo del sueño, también están creciendo de forma exponencial. ¿Y por qué esto le dimos importancia, aparte de estar en una asociación de medicina del sueño? Porque sabemos que dormir bien mejora el funcionamiento cerebral, mejora el aprendizaje, ayuda a adaptarse mejor al trabajo, mejora el estado de ánimo, controla el estrés, la depresión, la ansiedad, e interviene en el mantenimiento de diversas funciones metabólicas e inmunológicas. Obviamente por ello, todo el mundo quiere o pretende que la gente tenga una buena calidad de sueño, sobre todo durante la cuarentena. Por eso nos planteamos evaluar la calidad del sueño, algunos otros cambios que se hayan producido durante la cuarentena, evaluar la salud mental, pero sobre todo lo que serían los trastornos de ansiedad y depresión, y nos enfocamos sobre todo en personas adultas durante el confinamiento producido por la pandemia ocasionada por el COVID-19. En cuanto a sujetos y métodos, realizamos un estudio de corte transversal mediante una encuesta online. Para ello utilizamos diversos cuestionarios para evaluar cambios en el sueño, calidad del sueño, depresión, y lo tratamos de hacer en personas mayores de 18 años que residían en Argentina al momento de la cuarentena. La encuesta la aplicamos desde el 13 al 30 de abril de este año, casi un mes después de haberse implementado el confinamiento en nuestro país. Esa encuesta utilizamos Google Form y lo distribuimos ya sea por Facebook, por nuestros conocidos a través de WhatsApp, todos los grupos de contacto, a través de mails. Para evaluar sueño utilizamos, para evaluar calidad del sueño, el famoso y conocido cuestionario de calidad del sueño de Pittsburgh, el PSQI, y cuya puntuación clasifica o divide en malos y buenos dormidores. Una puntuación más de 5 se considera malos dormidores. Aparte tiene una serie de preguntas que después nosotros las analizamos, porque la pregunta número 5 hay un ítems que se trata de las pesadillas, que lo incorporamos para evaluar el porcentaje o la presencia de parasomnia del REM tipo pesadillas. Otra de las cosas para evaluar el trastorno conductual del sueño REM, utilizamos una pregunta única que está traducida en varios idiomas, que es la RBD1Q, que es una herramienta validada para detección del trastorno comportamental del sueño REM probable, por eso tiene la P, definido por una respuesta positiva. Se divide en sí o no. Si responde sí, probablemente esa persona tenga trastorno comportamental del sueño REM y tiene una especificidad del 87.2%. También usamos una escala analógica visual para valorar la calidad de sueño subjetiva, siendo del 0, o sea, muy mala calidad, y 10 la mejor calidad de sueño. También una escala analógica visual para valorar somnolencia diurna del 0 al 10, siendo máxima la somnolencia cuando el puntaje se acercaba a 10. Y preguntamos sobre el hábito de siestas, con preguntas si hacían siestas, sí o no, si eso había modificado en el tiempo de cuarentena, si eran menos de 3 días, o de 3 dentro de la semana, ¿no? Eso para evaluar sueño. Para evaluar síntomas de depresión utilizamos también un cuestionario que se emplea bastante a nivel mundial, que está traducido a varios idiomas, que es el PHQ-9, se refiere a que tiene 9 preguntas para valorar síntomas de depresión.
El punto de corte, acá lo usamos en 5, o sea, de 5 a 9 tiene un diagnóstico dudoso, y 10 es el punto de corte que a nivel mundial se puede utilizar. Nosotros después cuando hacemos las correlaciones usamos de 10 en adelante el punto de corte. De 10 a 14, punto de corte moderado, se sugiere hacer plan terapéutico y seguir o recetar medicamentos. De 15 a 19 es moderado a grave, se debe prescribir medicamentos con asesoramiento, y de 20 a 27 es algo grave y hay que derivar a salud mental. Ese es importante, el último, o sea, el grave, porque tuvimos un pequeño porcentaje, pero hemos tenido resultados en la encuesta. En cuanto a la sensibilidad y especificidad de este cuestionario, es del 88% para el diagnóstico para el diagnóstico de la severidad de la depresión, de síntomas de depresión. En cuanto a la valoración de ansiedad, utilizamos también un cuestionario que está traducido a varios idiomas y validados en varios idiomas, que es la detección de ansiedad generalizada, el GAT, que utiliza 7 preguntas para valorar síntomas de ansiedad. Se considera de 5 a 10 síntomas leves, de 11 a 15 síntomas moderados, de 16 a 21 síntomas severos. Bueno, ahora pasamos a los resultados. Entonces, haciendo un pequeño resumen, vamos a presentar los resultados de la calidad de sueño a través del cuestionario de Pittsburgh, síntomas de depresión a través del PHQ-9 y los síntomas de ansiedad a través del GAT-7. Y el RBD con una pregunta única y otra parasomnia, las pesadillas. Realizamos 2.798 encuestas, de las cuales solamente incluimos 2.594 y 204 fueron excluidos por diversos motivos, entre ellos, por ejemplo, porque eran trabajadores nocturnos o había respuestas incoherentes. Muchos de los que contestaron son argentinos, pero están viviendo en el momento actual en el extranjero. Igual quedan para algún otro análisis, pero bueno, aquí lo hemos descartado. Los menores de 18 años también los tuvimos que descartar, y cuando había siestas mayores a 3 horas que nos podían confundir y otras razones. Intervinieron casi todas las provincias. La única provincia que no tenemos conocido, se ve, es Jujuy, la única provincia que no participó. Obviamente la gran mayoría se distribuyó en el cono urbano, el 28.7%, y la provincia de Buenos Aires el 37.9%. Después siguieron Santa Fe con 6.30%, Catamarca, así que agradecemos a toda la gente que distribuyó las encuestas y los integrantes de la asociación que pudieron distribuir en esas provincias. Así que tuvimos Capital y Gran Buenos Aires, y Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Corrientes, San Luis, Tucumán, bueno, todo en ese orden. En cuanto al género, tuvimos que, como siempre, las mujeres contestaron muchísimo más, el 69%, y 31% fueron sexo masculino. En cuanto a los resultados que se refieren a la edad, aquí tenemos, hicimos diferentes divisiones porque nos interesaba ver también la tercera edad a partir de los 65 años, si había alguna modificación en el sueño, pero la media de edad fue de 42, con un mínimo de 18 años y un máximo de abuelos de hasta 85 años han contestado la encuesta. Más de 65, como les dije, eran 141 personas, el 5.4%. La gran mayoría fueron menores de 65 años. En cuanto a si trabajaban o no, tenemos que
no trabajaban el 32.5%, eso es importante después para ver algunos resultados, y el 40% trabajaba pero no en salud, y el 27.4%, un porcentaje bastante importante, eran trabajadores de salud. Bueno, cuando pasamos al análisis del cuestionario de Pittsburgh, de calidad de sueño de Pittsburgh, tenemos que habíamos dicho que lo dividíamos en buenos y malos dormidores. El 53% de nuestra población puntuó para ser malos dormidores, o sea, tener un puntaje mayor a 5. Acá vemos que el 34% tenían una calidad de sueño normal, algunos tenían un problema leve, el 31% tenía un leve problema de sueño, el 32% problemas moderados de sueño y problema severo el 2.10%. Este es un gráfico en el cual se muestra las variaciones que hubo en cuanto a la hora de acostarse, en cuanto a la latencia de inicio de sueño, en cuanto a las horas de levantarse en diferentes horarios y la duración de sueño. Lo vamos a ver un poquito mejor acá. Esto puedo minimizar. Entonces tenemos que lo que está en rojo era cuando 3 veces o más por semana se quejaban de que, por ejemplo, tardaban más de media hora en dormirse, un 25%, un porcentaje importante. 1 o 2 veces por semana, el 21%, y aquí en estas tres cosas de la pregunta número 5, consideramos que es bastante importante en cuanto al fraccionamiento de sueño, o sea, los motivos por los cuales estos pacientes, esta gente, porque no son pacientes, estos sujetos, tenían problemas para el mantenimiento del sueño. Como se pueden fijar, mucha gente, el 26.9%, se despertaba varias veces en la semana. El motivo que más puntuó por el cual la gente se despierta de noche o fragmenta su sueño fue tener que ir al baño. Y en cuanto a las pesadillas, que es lo que nosotros después les vamos a dar importancia, casi el 22% tenían varias pesadillas. Primero entonces la necesidad de ir al baño, después otros la sensación de cambios de temperatura o de frío o de calor, y sin embargo roncar se quejaron pocas personas si comparamos con necesidad de ir al baño. Entonces, el 47% refirió no poder conciliar el sueño en la primera media hora, el 53% refirió despertarse durante el sueño, 51% refirió levantarse para ir al baño, necesidad de levantarse para ir al baño, no poder respirar el 8.5%, roncar ruidosamente el 15.5%, sentir frío durante el sueño el 24.3%, y sentir calor el 25.6%, 22, casi 23% tener pesadillas o malos sueños, una vez o más por semana, sufrir dolores durante el sueño, fíjense que un puntaje de 26.8, incluso más que roncar, eso me llamó bastante la atención, y otras razones del 18%, el 50%, a pesar de que nos dio que eran malos dormidores, más de la mitad creía que su calidad de sueño se encontraba dentro de lo que podríamos llamar calidad de sueño buena. El uso de medicinas para poder dormir, un puntaje bastante considerable, 13.8%, y somnolencia al conducir nos dio, obviamente nadie está, o muy poca gente conduce en este momento, fue de 8.6%, problemas de ánimo para realizar las cosas al levantarse, el 19.4%. Esto, el hecho de que estén tomando medicación para poder dormir,
creo que sobre todo los psiquiatras le van a sacar bastante provecho después a eso. Bueno, acá se analiza la pregunta número 6, también tiene que habla sobre cómo se sentía, cómo pensaban que era su calidad de sueño, cuando moderado a mucho problema, se ven en esta zona, había varios que consideraban, después el uso de medicinas para dormir, casi el 13%, la pregunta sobre somnolencia o durante el día, tenemos este puntaje, y el ánimo a despertarse había también bastante trastorno. Esto cuando se dividió en los componentes, los diversos componentes de Pittsburgh, uno habla sobre la calidad subjetiva del sueño, otro habla de la latencia de inicio de sueño, otro sobre la duración de sueño, la eficiencia del sueño. Dentro de la eficiencia del sueño, se hace un cálculo especial, el 51% de las personas tenían más del 85%, o sea, una eficiencia considerada buena, digamos. En cuanto a perturbaciones, todo lo que sea el análisis de la pregunta número 5B a la 5I, tenemos que tenían bastante, un puntaje de 1 a 9 puntos. Acá en este gráfico se ve un poquito mejor en cuanto a las perturbaciones de sueño. Fíjense que eran motivos por los cuales se despertaban con bastante frecuencia. Acá en esto hicimos una división entre el género femenino y el género masculino. Las mujeres, obviamente, prácticamente en todas las cuestiones de por qué se levantaban o qué es lo que fraccionaba el sueño, incluso en ronquido, las mujeres llevaban las de ganar, o sea, se quejaron más de que ellas roncaban más que los varones, o sea, que nos llamó un poquito la atención. Nos dio todos los resultados prácticamente estadísticamente significativos. No poder respirar bien de 1 a 7 días y necesidad de ir al baño, con los varones no hubo diferencia. El resto prácticamente todos, y problemas para estar despierto durante el día tampoco. Cuando dividimos la población en menores de 65 y más de 65 años, también llamativamente encontramos que los mayores de 65 años, está bien que eran muy poquitos, eran 141 pacientes, según 141 personas, y acá 2.400, pero eso no tendría en cuanto al número, pero la gente que trabajaba o que tenía menos de 65 años, la gente que en actividad, digamos, laboral, prácticamente muchas de las cosas nos dio estadísticamente significativo la diferencia. Incluso en roncar, que era una de las cosas que nosotros buscábamos. También buscamos pesadillas. Las pesadillas, si bien no fue estadísticamente significativo, una tendencia a ser mayor en la población que trabaja, ¿no? Menor de 65 años. Cuando analizamos parasomnias del sueño REM, vamos a empezar con el trastorno comportamental del sueño REM. Acuérdense que esto lo valoramos a través de la única pregunta validada a varios idiomas, que nos evalúa el probable trastorno comportamental del sueño REM, y encontramos que el 21%, muy alto el porcentaje, no respondió en forma positiva de que tenían trastorno conductual del sueño REM durante las noches. De esos más de 55 años, el parámetro, el punto de corte de 55 años es porque en la literatura dice que el 2% de las personas de más de 55 años tienen
trastorno comportamental del sueño REM mediante esta pregunta. Nosotros encontramos que el 15.6% de estas personas tenían trastorno comportamental del sueño REM. Acá vemos que a los 40 años esta persona tenían el 43% respondieron positivamente, perdón, a ver, está más de 40, sí, respondieron positivamente que tenían trastorno comportamental del sueño REM. A medida que se va avanzando en edad, ese porcentaje de trastorno comportamental del sueño REM va disminuyendo. Acá tenemos que pasa a ser 15 y en los mayores de 65 años se reduce al 4.7%, siendo todavía elevado a comparación de lo que en condiciones normales en los trabajos se han reflejado. En cuanto a pesadillas, como les dije en la pregunta 5 del cuestionario de Pittsburgh, el 23% prácticamente refirió tener episodios de pesadilla o malo sueño una vez por semana. En cuanto al análisis de síntomas depresivos por el PHQ-9, tenemos que el 21.10% de la población puntuó para síntomas de depresión según el DSM-4. De estos, depresión leve, el 40%, moderadamente leve de 10 a 14 puntos, el 14.8%, grave el 5.1% y muy grave el 1.3%. De el 1.3% son los que tenían más tendencia a suicidio. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense acá la pregunta número 9 de este cuestionario, habla de pensamientos de si estaría mejor muerto o de lastimarse de alguna manera, y algunas personas, 0.7% nos respondió que más de la mitad de los días tienen esas ideas suicidas, digamos, y casi todos los días un 0.6% durante esta cuarentena. Eso no encontramos que en otros lugares lo hayan dicho, y bueno, después eso será motivo de discusión. En cuanto a síntomas depresivos, síntomas de ansiedad por GAT, perdón, hay un error en la diapo, tenemos que el 43% refirió trastorno de ansiedad, casi el 44%, 43.8% refirió trastornos de ansiedad. De esto, ansiedad severa, tenemos que el 3.3%, el 9% tenían ansiedad moderada, y ansiedad leve, de 5 a 10 puntos, el 42.9%. Acá tenemos casi todos los días el puntaje aproximado de todas las preguntas varía entre 6 a incluso hasta el 9% en algunos casos. Solamente si se ha sentido inquieto, no ha podido quedarse quieto, ese fue una de las que menos respondieron. Pero si miran lo que está en gris y lo que está en amarillo, hay la gran mayoría, más de la mitad de los días de la semana, tiene problemas o trastornos de ansiedad. Y esto fue una cosa que surgió por hacer, porque no hay mucho fundamento de cómo sacar, excepto por un cuestionario que nosotros no hicimos, pero queríamos ver cuánta de la población, dado que no son pacientes, sino es población de Argentina adulta y supuestamente sujetos normales que están viviendo la cuarentena,
y se calculó que si el MAD point era a las 3 de la mañana, hay personas que acostumbran a madrugar y siguieron madrugando durante la cuarentena, y encontramos que el 20%, 530 personas, tenían esas características de levantarse temprano y que rendían mejor en horas de la mañana. Los colibríes, o intermedios también lo van a encontrar, es la mayoría de la población a nivel mundial en otra situación, pero esto, a pesar de estar en cuarentena, más o menos se mantuvo, que es del 53.3%, a nivel mundial se calcula que es del 65%, y los búhos es del 23.3%, encontramos cuando el MAD point para los búhos sería a las 5:30 de la mañana. A nivel mundial lo que se encuentra es que sea del 21%, nosotros encontramos un poquito más de búho en esta situación durante la pandemia. Cuando pasamos a hacer análisis comparativo, encontramos que según el género, más o menos le había pasado esto, casi todas las mujeres tenían más trastornos, por ejemplo, más de una vez por semana, no dormir la primera media hora, le costaba conciliar el sueño, se despertaban durante la noche, roncaban ruidosamente, sentían más frío que los varones, sentían más calor que los varones, tenían más pesadillas que los varones, tenían más dolores y algunas otras razones. En cuanto a la calidad de sueño, referían que era bastante mala o mala, también siempre las mujeres, tomaban más medicación las mujeres para conciliar el sueño, y el estado de ánimo, cómo se levantaban a la mañana, si tenían dificultad a la mañana al despertarse, también las mujeres tenían bastante dificultad para realizar las cosas durante la mañana. Y en cuanto a los mayores de 65 años, aquí se esquematiza un poquito mejor que hoy, era que en cuanto al horario fíjense esto, la hora de acostarse, en cuanto a un horario específico, los menores de 65 años se acostaban después de las 12 de la noche, en cambio los mayores de 65, la media fue a las 23.47 horas. ¿Cuánto, a ver si me movió, la latencia de inicio de sueño? Ay, a ver si puedo, perdón. Un minutito, ahí está. Otra diferencia que encontramos, no poder dormir la primera media hora, siempre la gente menor de 65 años, necesidad de ir al baño, llamativamente eran más los menores de 65 años que los de más de 65 años. La calificación en cuanto a la calidad de sueño como mala o bastante mala, se quejaron los menores de 65, no los de tercera edad. Si tomaban medicación recetada, requería mayor cantidad de medicación la gente de menos de 65 años, y problemas para permanecer despiertos, ya sea manejando u otro, obviamente los menores de 65 años, y realizar actividades o que tenían dificultades o trastornos en el estado de ánimo al levantarse, también los menores de 65 años. Cuando se comparó calidad de sueño y síntomas depresivos, cuanto peor la calidad de sueño, más síntomas depresivos, incluso graves, hemos constatado. Cuando se comparó trastorno comportamental del sueño REM con trastornos de ansiedad mediante el GAD-7, encontramos que aquellos que no tenían ansiedad y comparamos con el trastorno comportamental del sueño REM, más o menos se mantuvieron con aquellos, la ansiedad se mantuvo más o menos pareja con los que no tenían ansiedad, el trastorno comportamental del sueño REM, al contrario de lo que hubiésemos pensado nosotros.
Sin embargo, cuando comparamos pesadillas, esa gente que no tenía ansiedad podían sufrir un 8.5% de esas personas tuvieron pesadillas, o sea, un discreto, un porcentaje de 8.5. Sin embargo, los que sí tenían ansiedad, fíjense, prácticamente casi duplica la cantidad de gente con trastorno de ansiedad, los ansiosos, como duplican la cantidad de veces que tienen pesadilla, el porcentaje, 14% de las personas que refirieron tener pesadillas también tenían ansiedad, de ese 22% total. En cuanto a síntomas de depresión y trastornos de ansiedad, se ve que hay una relación muy fuerte entre ansiedad y depresión, que está descrito en todos los libros. Es una curva bastante bien distribuida y, bueno, estadísticamente es bastante consistente, digamos. Cuando hicimos un análisis multivariado de calidad de sueño a través del Pittsburgh y comparamos con otras variables, encontramos que obviamente un trastorno o ser malos dormidores por PSQI se asoció en forma bastante importante con la latencia de inicio prolongada de más de 30 minutos, latencia de inicio de sueño. Los dormidores cortos obviamente iban a tener una muy mala calidad de sueño. Fueron los dos más importantes que hemos encontrado. Cuando hicimos análisis también multivariado del trastorno comportamental del sueño REM, según la pregunta RBD-Q1, encontramos que solamente, para nuestra sorpresa, que pensamos que ansiedad no iba a dar mayor puntaje, pero no, solamente el que más puntaje nos dio, o con el que más se correlacionó, no puntaje, perdón, con el que más se correlacionó son con las pesadillas. O sea, el trastorno comportamental del sueño REM se relacionó más con la gente que tenía pesadillas. Cuando hicimos el análisis multivariado de depresión, encontramos que obviamente se correlacionó muchísimo, como vieron el otro gráfico, con la ansiedad con depresión, de 6.77. También ser mal dormidor, o sea, tener un Pittsburgh mayor de 5 en el 2.3, dormir más de 10 horas también se correlacionó con depresión, y tener menos de 55 años. Pero sobre todo, la ansiedad y la depresión es como que van de la mano. Cuando hicimos el análisis multivariado del trastorno de ansiedad por GAT, encontramos que se asoció obviamente a depresión, y con los ansiosos se correlacionó con ser mal dormidor, o sea, con un Pittsburgh mayor de 5. Este es un análisis aparte que hicimos en cuanto a la gente, a los trabajadores en salud, los que no trabajaban y los que trabajaban en otra cosa, y hemos visto diferencias bastante significativas. Sobre todo los que no trabajaban tenían, por ejemplo, mayor tiempo en cama, tenían peor calidad de sueño, aunque acá tienen una media de 6.6, los que no trabajaban, 6.19 los que trabajaban y 6.29 los trabajadores de salud. Lo que sí encontramos y queremos destacar es que los trabajadores de salud puntuaron más en ansiedad que el resto de la población. Los que no trabajaban también estaban ansiosos, digamos, ansiedad leve, 5.51, los que trabajaban en otra cosa que no sea salud, 5.37, pero los trabajadores de salud, 5.99. Por lo tanto, esto nos dio bastante significativo a favor de los trabajadores de salud. El resto de las cosas, los trabajadores de salud, no encontramos mucha diferencia. Bueno, ahora pasamos a la discusión. Vamos a empezar hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con la calidad de sueño. Más de la mitad de la población refirieron ser malos dormidores. Acuérdense
que el 53% de nuestra población tuvo un Pittsburgh mayor de 5. A diferencia de la población asiática, les comento que justo un día antes a que nosotros hagamos pública la encuesta, los chinos publicaron un trabajo donde evaluaron Pittsburgh, evaluaron ansiedad por GAD y depresión por otro cuestionario diferente a nosotros, pero bueno, nosotros teníamos, aparte de esa idea, agregamos las parasomnias del sueño REM. Bueno, los chinos tuvieron solamente un 18.2 de la población estudiada, que también la diferencia de edad, ellos eran de 35 años aproximadamente, y nosotros acuérdense que aparte de que eran muchas mujeres, la media de edad nuestra fue de 42 años. Más de un tercio de nuestra población refirió problemas moderados a severos en calidad de sueño. La mala calidad de sueño se correlacionó, obviamente, con dormir poco y que tenía una latencia de inicio de sueño prolongada, y si bien hubo correlación, pero fue menor con trastorno de ansiedad y síntomas de depresión. Casi la mitad de la población refirió no poder conciliar el sueño en la primera media hora, probablemente por lo que creemos que hay demasiados estímulos lumínicos, hay un retraso de fase ocasionado por el uso de ALAM, que es un término que lo vamos a empezar a escuchar bastante, que significa Artificial Light Advanced Night, o sea, todos los estímulos lumínicos que hacen que nuestra noche se prolongue, nuestro día, perdón, se prolongue más durante la noche, y nos acostemos más tarde, como todo lo que sea televisión, etc. Más de la mitad de la población refirió sueño fragmentado asociado a diversas causas, siendo la principal la necesidad de ir al baño, por dolores, sensación de calor o de frío, más que la presencia de pesadillas o de ronquidos, en ese orden. Entonces, necesidad de ir al baño, dolor, sensación de calor y frío, y un poco menos pesadillas o ronquidos. En cuanto a la calidad del sueño en las mujeres, siempre manifestaron tener peor calidad de sueño que los varones, a pesar de que cuando sacamos la media de horas que dormían, las mujeres dormían un poco más, pero el sueño estaba más fragmentado por casi todas las razones que hemos analizado. Y el 11% de las mujeres refirió que tomaba medicación, alguna sustancia o algo para dormir, para poder dormir. Cuando analizamos parasomnia del sueño REM, encontramos, como habíamos dicho, un elevado porcentaje a comparación de lo que la literatura mundial describe. El trastorno comportamental del sueño REM, evaluado por esta pregunta, que es probable, en nuestro caso se correlacionó muchísimo con la presencia de pesadilla, pero es con lo único que se correlacionó. Se sabe que las personas de más de 55 años, el 2% la pueden padecer, y eso no quiere decir que tengan sinucleinopatías, digamos, asociadas. En nuestro caso, antes se desconocía, pero nosotros encontramos que ese porcentaje elevado que teníamos era sobre todo en los más jóvenes, y a medida que avanza la edad, ese porcentaje va disminuyendo. No obstante, fue superior, sigue siendo superior al referido en la población mundial. Obviamente, el diagnóstico definitivo del trastorno comportamental del sueño REM se hace por videopolisomnografía, que deben reunir ciertas características del paciente. Como sesgo de que hayamos tenido tan alto porcentaje, puede ser que no preguntamos sobre el consumo de alcohol, o ciertos medicamentos también pueden llegar a producirlo, como algunos antidepresivos. Nosotros pensamos que podía estar asociado a la ansiedad, al que tenemos un sueño más fraccionado, sin embargo eso no lo pudimos demostrar en este estudio. En cuanto a las pesadillas, la segunda parasomnia del sueño REM que evaluamos, el 23% de las mujeres
y sobre todo en los menores de 65 años se encontró. A nivel mundial se reporta que 40 malos sueños y pesadillas la población sana puede llegar a tener, 40 episodios durante el año, en 12 meses. Nosotros tuvimos una vez por semana, en el 23% refirió por lo menos en este cuestionario. Y a nivel mundial el 13.7% refiere que tiene pesadillas durante el año. Nosotros lo correlacionamos con el trastorno comportamental del sueño REM probable. Las teorías de las pesadillas obviamente son muchísimas, son varias. Se plantea que las pesadillas servirían como mecanismo de regulación de las emociones, para el dominio del estrés, para la desomatización del afecto, para la contextualización de lo emocional, para la extinción de la memoria del miedo, en el cual intervienen complejas redes neuronales que regulan las emociones. Esas redes neuronales supuestamente estarían ubicadas en regiones límbicas, paralímbicas y prefrontal, y esa extinción, o sea, esa teoría de que las pesadillas servirían para eliminar memorias del miedo, funcionan tanto en la vigilia como el sueño. Y se dice que esa disfunción, si algo está mal, va a hacer que esos malos sueños persistan con el tiempo, y esto se ha visto que puede constituir el riesgo de estrés postraumático en adultos. A nivel mundial se sabe que todo esto de la pandemia se ha visto con también con el SARS. En China, mucha gente, sobre todo personal de salud, quedó con estrés postraumático. Entonces, se plantea que las pesadillas, si van a persistir en el tiempo, si no tenemos esos mecanismos de extinción de memoria del miedo bien formados y bien regulados durante el día y durante la noche, probablemente en un futuro, si no se trabaja bien con eso, vamos a tener muchas personas con estrés postraumático ocasionado por esta pandemia. De ahí lo que creemos que es importante analizar, y lo analizamos en nuestro estudio. Encontramos que las pesadillas eran mayor en las mujeres y en los que trabajaban, no precisamente en salud, sino en la gente que trabajaba en general. No encontramos que se asocie a alguna otra de las afecciones de salud mental estudiadas, ni en este momento ni a ansiedad, ni a depresión, en el momento en que se hizo la encuesta. En cuanto a síntomas depresivos, encontramos que el 23% puntuó para síntomas depresivos moderado a grave, y el 1.3%, o sea, ya cuando hay ya intento de suicidio o requieren atención de psiquiatría, el 1.3% de la población encuestada. En China, si bien usaron otro cuestionario, encontraron que el 20% de la población también tenía trastornos o síntomas depresivos. Fue más prevalente en la población de mujeres, en nuestro caso, y encontramos una muy fuerte asociación con trastorno de ansiedad, y una asociación más leve, digamos, en los que dormía más de 10 horas, y dormir mal, que fue una de las cosas que siempre está planteada en toda la literatura. También encontramos que los que trabajaban, los que tenían menos de 55 años, también se asoció un poco con los síntomas depresivos. Se plantea que, bueno, hay una predisposición genética, la fisiología, factores psicológicos, que es lo que estamos atravesando actualmente, e incluso a cambios del ritmo sueño y vigilia predispone a desarrollar depresión, como así también la disminución de la amplitud del ritmo de temperatura, alteración de la secreción de algunas hormonas, justificarían el mal dormir y la depresión. Pero como está tan asociado a la ansiedad, y encontramos esa correlación, creemos que, y lo vamos a explicar después, esa correlación entre depresión y ansiedad, cuáles son los mecanismos supuestos que intervienen para
que las dos cosas se asocien, y el trastorno del sueño. En cuanto a la encuesta de trastornos de ansiedad, encontramos que muchísimos, o sea, el 44% de los participantes mostraron trastornos de ansiedad de leve a severa. Si bien fue obviamente predominante la leve, moderada y severa fueron el 12.3%. La población china encontró que el 35% de los individuos que contestaron su encuesta lo tenía, también por el GAT, lo único que el punto de corte de ellos fue de 9 o más. Nosotros encontramos que, obviamente ya descrito en la literatura también, que el GAT, el trastorno de ansiedad, se correlaciona con el hecho de dormir mal, o sea, los malos dormidores, y muy fuertemente se correlacionó con síntomas depresivos. Fue más prevalente también en las mujeres. Y el origen es multicausal, también como la depresión. Se plantea que habría una activación permanente ahí de la amígdala a nivel amigdalina hipocampal. Eso tendría una acción sobre los sistemas orexinérgico y monoaminérgico. Todo eso produce descargas, digamos, de estas hormonas y estaríamos, de estas sustancias, de estos neurotransmisores, provocarían microdespertares, y eso llevaría a que ese estado de hiperalerta o de tanto a la noche como de día, lo que produce que los individuos no tengan somnolencia, por ejemplo, y eso no lo pudimos constatar. Estar en un estado de hiperalerta, de hiperalerta todo el día, incluso durante la noche, eso produce mayores microdespertares también. También hay factores genéticos compartidos con la depresión, que explicaría la elevada comorbilidad de ambos trastornos. También se cree que es importantísimo, y esto no es de ahora de la pandemia, sino hace mucho que se viene hablando, que dada la asociación fuerte que hay entre depresión y ansiedad, reforzarlos a la acción de los ejes externos, como ser incentivar la actividad física, restaurar lentamente los ritmos sociales, promover la exposición a la luz en horas de la mañana, mantener horarios regulares de sueño y de la alimentación, todo eso colaboraría en mejorar, obviamente, el sueño y también los cambios de humor en la población durante la pandemia. No solo, como digo, no solo está descrito durante la pandemia esto, sino que en épocas comunes, así que con más razón creemos que todo eso de reforzar la acción de los ejes externos podrían mejorar la salud mental y el sueño. Nosotros observamos algunos casos de ansiedad severo, y hay que tener en cuenta que ya se fue descrito en la epidemia de SARS que tener ansiedad severa, trastorno de ansiedad severa, predispone a síntomas de estrés postraumático, y encima, cuando hay falta de sueño, peor todavía el estrés postraumático que pueden tener los pacientes. Por ello se cree que utilizar herramientas para mejorar el sueño y la ansiedad es fundamental a nivel mundial. Cuando hicimos el análisis diferenciado de los trabajadores de salud, encontramos que eran mayor puntaje para malos dormidores que el resto de los trabajadores, pero menor que los que no trabajaban. Tuvieron mayor puntaje en la escala de ansiedad, sobre todo presentaron más ansiedad leve, y creemos que obviamente, como cualquier persona que trabaja en contacto con el virus, el miedo a contagiarse, el estrés crónico y la angustia predispuso a este hallazgo. Cuando hicimos el análisis de 65 años, si bien la población era muy pequeñita, encontramos que se acostaban un poquito más temprano, se dormían antes que el resto de la población, lo que creemos que podría tratarse de un adelanto de fase, pero no se puede descartar también que otras cosas como la falta de exposición a la luz solar, el sedentarismo, la falta de relaciones sociales, predispuso a este hallazgo.
No encontramos hasta ahora, por lo menos, que alguien se haya dedicado a estudiar el sueño durante la pandemia en los mayores de 65 años. Pensamos que iban a tener más depresión o alguna cosa, pero para nuestra sorpresa, la verdad que no lo tuvieron. Quizás una explicación sería que el confinamiento no modificó su vida, su hábito, digamos, sus cosas habituales, se mantuvieron estables tanto en su rutina, en su economía, sobre todo que la gente en edad laboral obviamente está con miedo a algún tipo de trastorno a ese nivel. Los sesgos es que no preguntamos si vivían solos en un geriátrico y que fue una pequeña muestra, pero bueno, encontramos eso como una alteración del ritmo circadiano, como un adelanto de fase que en épocas también normales lo podemos ver. Los sesgos de este estudio son muchísimos. Hay que tener en cuenta que el muestreo fue voluntario. El nivel socioeconómico, y eso es bastante importante, el nivel socioeconómico es un nivel intermedio, no preguntamos, obviamente muy poca gente de Villa Miseria y todo eso, no hemos tenido acceso. No interrogamos sobre algo muy importante como el consumo de alcohol. Los chilenos hace poco hicieron un trabajo y fue una de las cosas más importantes que ellos rescataron. Y acá creemos que lo hay. Tampoco preguntamos los números de convivientes, sobre todo en los de la tercera edad. Tampoco tenemos estadísticas previas para comparar, que analice las valoraciones en cuanto a la calidad de sueño, a ver cuánta depresión había, síntomas de depresión había, o cuántos personas con ansiedad había previamente. Entonces, como conclusión, identificamos cambios perjudiciales en la calidad de sueño, con más de la mitad de la población que eran malos dormidores. Encontramos un elevado porcentaje de parasomnias del sueño REM durante esta pandemia y alteraciones en la salud mental durante la fase inicial del confinamiento por COVID-19 en Argentina en población de adultos. La población trabajadora presentó más alteraciones que el resto de la población, y los trabajadores de salud encontramos que presentaron muchísimos más síntomas de ansiedad que el resto. Nuestros hallazgos pueden utilizarse y queremos que sean utilizados en la medida de lo posible para formular intervenciones en el sueño, para mejorar la salud mental y la capacidad de recuperación psicológica post-pandemia. Bibliografía muchísima, sobre todo obviamente de China, y muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy bien, Estela. Bueno, habrán visto que el tema es árido, pero es muy interesante por las implicancias que tiene. Así que bueno, los que quieren preguntar algo, siempre va a faltar algo en una encuesta, así que nos faltaron muchas cosas. Por ejemplo, el rol de la frustración en la gente, de la incertidumbre de lo que va a pasar, o sea, han sido sometidos, digamos, la gente a un aislamiento, pero parcial, porque puede salir y demás, pero influyen un montón de factores, así que las encuestas debieran ser completadas con aspectos también sociológicos y psicológicos, y bueno, pero digamos, me parece que es importante y es en un gran número de personas, así que bueno, no sé, el que quiera preguntar algo. Muchos pacientes y muy, muy, muy completo. Sí, Tati. Sí, yo creo que sí, que realmente es interesante destacar. Lo novedoso es el rol del sueño REM, digamos, la importancia que tiene en la regulación de las emociones, independiente del nivel de ansiedad, porque lo lógico era pensar, bueno, estamos todos ansiosos, estamos todos mal, y por eso tenemos más pesadillas y más. Y no, es como si de alguna manera procesara antes, y antes estuviera avisando, digamos, que algo va a pasar, esa es mi impresión, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es una. Y después lo otro es la intervención que es necesaria del mundo psicológico en esto, que está como ignorada,
y realmente hay que lanzar como una campaña nacional para que la gente baje un poquito de estar mal y ver de qué manera se lo hace. valore más eso. Claro, Sí. así que bueno. Bueno, A ver, no sé si hay alguien que quiera muchísimas preguntar algo. gracias, muy, muy interesante como siempre. Gracias, Itati. ¿Alguna pregunta? Muy interesante, felicitaciones. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas después de esta charla, digamos que fue bastante larga por el material que se mostró, para el próximo mes vamos a tener 3 videoconferencias, aparte de las 2, digamos, que estamos realizando, digamos, ahora sistemáticamente, que van a estar dedicadas al tema de las hipersomnias. Va a haber una más que hay que confirmar el horario, también va a ser un martes probablemente, en horario de mediodía a las 11, acerca de telemedicina. Ajá. Entonces, eso lo hablamos con Marcela, y bueno, va a haber una persona experta en el tema que también nos va a ir a introducir, y eso sirve como para que digamos, vayan todos tomando conocimiento de que el grupo autodenominado de telesueño y de telemedicina está en la búsqueda de la realización de una historia clínica organizada como para que todos podamos trabajar y compartir los mismos datos. Así que no sé si se logrará o no, pero digamos es un trabajo digno de mención. Así que eso va a ser digamos el primer martes de los que antecede a los evitores. Creo que es el martes 14, a ver, de julio. Sí, Ya parece se que lo es puedo. 14. 14, ¿no? Sí, Ahí está, Marcela. Bien. Sí, perdón, Dale. habilité el 14 de julio. Me tiene que confirmar el que va a hablar para que tengan una idea. Es el doctor Michanchuk, que es el abogado de médicos municipales, para tener todos los tips y la idea de la seguridad jurídica en el tema telemedicina. Bueno, acá Leonardo hace un comentario, dice muy buenos datos. Le sorprende la mayor frecuencia de ronquidos en mujeres también que se observa en la encuesta. Eso es otro dato. Pero bueno, siempre van a... Sí. Sí, a nosotros también nos llamó incluso algunos varones decían que no le alcanzaba los casilleros de los ronquidos para completarlo, así que sí, llamó la atención de que las mujeres hubiesen contestado más que los varones. Bien. Bueno, no sé, si no hay más preguntas... Perdón, yo hice un comentario, perdón, tenía el micrófono. Tal vez sea un sesgo porque hay más mujeres que varones en la encuesta, ¿no? También puede ser. Sí, ¿no, Bueno. Estela? Bueno. Sí, eso puede ser por eso. Sí. Sí, muchísimas más mujeres. Por pero, eso, entonces hay un... Sí, lo que pasa que por ahí, aunque sea hubiese sido igual, bueno, no importa. Lo que decían o el método, digamos, que comparamos quizás no es el mejor. Se hizo con ANOVA, creo que Sí, no, aparte sí. Bueno, a ver, esto no fue un estudio con un diseño epidemiológico, fue un estudio explorador para ver en un grupo de personas que aceptaban participar qué era lo que respondían. Tal vez la mayor ventaja en este momento, más allá del esfuerzo realizado, sea consolidar un cuestionario que a futuro nos permita o les permita enfocar una encuesta con un criterio epidemiológico en un área definida o en varias áreas definidas. Tal vez como primera aproximación los resultados son muy buenos, ahora hay que hacer el esfuerzo por trabajar digamos, de una manera más balanceada, que haya representatividad de distintas zonas geográficas que le den más solidez a los números. Y el cuestionario, todo este esfuerzo que se ha hecho, me parece que es muy importante, porque cuando uno evalúa ansiedad, depresión y las encuestas de disturbio del sueño REM y demás, a veces son cuestionarios muy frondosos.
y entonces no se complican. En cambio, ustedes han logrado, con preguntas cortas, en algunos casos de una pregunta y en otros de muy pocas preguntas, haber validado un cuestionario, y eso tiene un valor intrínseco muy importante. Me parece que el paso siguiente es hablar con gente que sepa de cuestionarios para buscar los distintos dominios del cuestionario, hacer ajustes, hay gente que sabe hacer eso muy bien, y hacer un esfuercito más por tomar una población definida, estudiarlo en ese grupo, será una ciudad, una provincia, y hacerlo con un diseño epidemiológico más riguroso, entonces eso es muy publicable. El COVID nos va a acompañar por bastante tiempo, así que, y sí, así que no pierde vigencia. La idea es ver también quizás, bueno, al principio fue, bueno, durante el COVID, al mes lo hicimos esto, y después cuando se vaya, pero parece que no se va a ir nunca, así que no sé cuándo. Bueno, por eso digo, hay tiempo para hacer los ajustes y mejorar, y tener una publicación que sea sólida, digamos, ¿no? Sí. Pero tener un cuestionario validado me parece fantástico. Sí. Yo creo que lo más importante que se ha obtenido es el asunto de las parasomnias, que salieron de casualidad casi, y eso es un hallazgo bastante importante. Sí. Que ha empezado con esa referencia que hay en todos lados, que se ve que la gente sueña más durante la cuarentena, pero bueno, ahora por lo menos es la primera que objetiva, digamos, eso. Después todo lo otro es cierto, nos faltan un montón de cosas, y faltan cosas, sí, inclusive el nivel social, o sea, esto fue clase media, y no sabemos, por eso. Claro. Sí. Así que bueno. Lo relativamente bueno, qué sé yo, que en ansiedad bueno, en la ansiedad depende qué comparábamos, si moderado o leve, pero depresión fue bastante parecido a los chinos y ansiedad un poquito parecido también, así que en ese sentido nos parecemos a otros. No trastorno de sueño, porque usamos el mismo cuestionario, pero ellos tenían 18% y nosotros 50% de malos dormidores. Claro, pero hay que ver cómo es la muestra, ¿no? Yo no leí ese trabajo de los chinos, pero habría que ver cómo es la muestra, si es en una zona geográfica definida, bueno, una serie de cuestiones metodológicas que... Muy bien. Y aparte 7.000, lo que nosotros también podríamos, a mí me llamó la atención, escuché a los chilenos en su trabajo chiquitito, un trabajo muy pequeñito, pero lograron 2.000 y pico de personas, casi 3.000, creo que en 3 días, una cosa así, y solamente ponían el cuestionario de 10 de la noche a 1 de la mañana, o sea, una cosa muy llamativa, y nosotros no conseguimos 2.000 y pico nomás en todo este tiempo, pero bueno, hay que... Bueno. Y lo otro, que una autocrítica es que lo hicimos largo, o sea, la gente, ¡ay, qué largo que era! Ese es otro problema. Sí. Bueno, sí, son cuestionarios largos, siempre son largos, a no ser que uno haga una pregunta puntual. Y el problema es que la gente también, en la medida que ya hay cantidad de cuestionarios dando vueltas, ya es muy difícil convencer a la gente que, bueno, va a contestar un cuestionario de 15 minutos, quieren matar directamente. Seguro. No. Sí, es cierto, difícil que lo completen. Sí, claro. Así que bueno, es todo un tema. Muy bien, pero, bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Recuerden entonces abrazos. que para junio, para el mes de julio hay más actividad, que bueno, ya más adelante la vamos a anunciar. Bueno, gracias a todos, tuvimos un montón de participantes para un tema que es pesadito. Chau, buenas noches. Chau, muchas gracias, buenas noches. Bien.